durante mucho tiempo la viva imagen del éxito en España, joven, inteligente, rico y muy poderoso. No tenía 40 años y ya estaba al frente de uno de los bancos históricos de este país. Antes había hecho historia en las oposiciones a abogado del Estado y había batido récords con la venta de antibióticos por casi 60.000 millones de pesetas. Una trayectoria en permanente ascenso que se truncó el 28 de diciembre de 1993 con una más que controvertida intervención del banco que presidía y que acabó dando con sus huesos en la cárcel. Una experiencia tremenda de la que salió a flote apoyándose en una espiritualidad heterodoxa que no le ha impedido ser muy consciente de la desafección de los ciudadanos con los que nos gobiernan, fenómeno que le ha llevado a emprender de nuevo una aventura política, ahora con sociedad civil y democracia. Hablamos con Mario Conde. Buenas noches, amigos, y muy bienvenidos como cada domingo a Sin Tapujos. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Dispuesto a hablar sin tapujos, como siempre. Sí, encantado de estar contigo, ya lo sabes. Pero hoy especialmente porque el programa se llama así. Sí, no, yo creo que el que tiene tapujos es el que tiene miedo a la verdad, ¿no? Claro. Nosotros lo que tenemos es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho y además un deber, el proclamarla abiertamente, a banderas desplegadas. Mario, usted ha sido siempre la encarnación de un mito griego, el ave fénix, o bien de aquello que decía aquello que decía Nietzsche, de que lo que no me mata me hace más fuerte. Es así, es decir, bueno, yo en realidad creo que el mito se construye desde fuera, ¿no? Yo lo que he sido es una persona trabajadora, que pertenezco a una familia de clase media. Mi padre, cuando yo cumplí 13 años, me puso precisamente un libro de Nietzsche en las manos y me dijo: un libro es un arma, hijo, así que utilízalo. Cuando me fui a Deusto me dijo: recuerda que aparte de formarte tienes que vivir, porque nosotros no tenemos patrimonio para eso. Mi vida ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, y como no soy absolutamente tonto y trabajo mucho, pues me ha ido bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que se genera un mito como consecuencia de una serie de circunstancias. Si la gente supiera que yo no quería ser banquero, que vamos, no me gusta nada el asunto, y que en realidad no hubo una épica, sino que hubo un señor que se llamaba Sánchez Azaín, que un día nos metió una OPA, y como aquel consejo de Banesto estaba nutrido por personas muy mayores que se asustaron y yo había llegado allí y me había jugado mi dinero, entonces todo eso ha ido generando un mito, ¿no? Pero hay dos tipos de personas en el mundo: los que son aquello que tienen, es el presidente de no sé qué, el dueño de la finca de no sé cuántos, el marido de fulanita, no sé qué. Eso, si le quitas eso, se mueren. Los que somos lo que somos. Y una vez nos toca ser presidente de Banesto, otra estar en la cárcel, otra estar no sé qué, otra estar no sé cuánto. Si eres persona, lo demás es solo un traje. Y por tanto, tengas mito, no tengas mito. Yo lo que creo que he demostrado a mí mismo, a mi familia, a mis hijos y a mis nietos, es que se puede ser persona en todos sitios, incluyendo en una prisión, ¿no? Mario Conde, la traición es un componente básico de la política. Usted irrumpe con un éxito clamoroso en las cumbres de la sociedad española y desde el poder financiero, desde el poder político, desde el maridaje del poder político y el poder financiero, se le ve como un outsider peligroso, porque usted ya empieza en los años 90 a criticar el sistema con el célebre libro que lleva ese título, El Sistema. Es el patrón, el gran patriarca entonces de la derecha española, el que proclama sin ningún tipo de ambajes, don Manuel Fraga Iribarne, que a él no le importaría nada que Mario Conde liderase la derecha española, cuando todavía Aznar era un embrión de lo que luego finalmente llegó a ser. ¿Quién le traiciona? Bueno, yo creo que la inmoralidad está preñando la sociedad española, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. No es que los políticos sean inmorales, no, es que la arquitectura moral del ser humano que hemos estado fabricando en los últimos años en Occidente es muy detestable. Entonces, hemos sustituido las convicciones por la conveniencia. ¿Qué ocurre? Que si en un momento determinado te resulta conveniente traicionar, te traiciona. A mí me ha traicionado muchísima gente, personas a las que yo quería entrañablemente, a las que ayudé, a las que consideraba hermanos, ¿no? Por eso
yo creo que tenemos que tener las ideas muy claras, ¿no? No vamos a conseguir nada en este país si simplemente nos creemos que por hacer leyes buenas ya está todo arreglado. Lo que tenemos es que tener personas humanas con una arquitectura moral adecuada. Me pongo un ejemplo. Tenemos unas leyes que dicen que los jueces son independientes, ¿no? Bueno, vamos a suponer que la tengamos. Pero si luego hay personas corruptas, si luego hay jueces como el señor Garzón, si hay jueces que antes de dictar una sentencia le llaman al poder y le dicen, oye, ¿tú qué tengo que hacer con este? ¿Qué tengo que hacer con el otro? ¿Lo tengo que resolver? Si hay fiscales que acusan. Entonces, el problema es el hombre, absolutamente el hombre. Y yo no me canso de insistir en que, como no empecemos a educar a las personas, el edificio no se arregla. ¿Eso cuesta tiempo? Hombre, claro que cuesta tiempo. También ha costado tiempo llegar a este producto humano que es bastante poco edificante, ¿no? Ha mencionado usted a un juez expulsado de la carrera por prevaricación, Garzón. En aquellos años terribles en el que comienza la operación de caza de Mario Conde para que no desembarque en política, no nos engañemos, es precisamente Garzón el que llega a decir que no hay un juez en España con el valor necesario para absolver a Mario Conde. Exacto, eso demuestra cuál es el tipo de justicia. Mira, lo primero que hace el poder es, por un señor que se llama Narcís Serra, lo primero que hace es una cosa monstruosa, que consiste en que coge dinero de los españoles, de los fondos reservados del CSIC, se los entrega a un señor que se llama Roldán, que entonces era director de la Guardia Civil. Ese señor se los da a otro que había sido secretario de Estado de Interior, que se llamaba San Cristóbal. Cogen ese dinero, se lo llevan a Suiza, lo ponen en una cuenta en Suiza, y desde esa cuenta en Suiza contratan una agencia de detectives americana que se llama Kroll para que espíe a un ciudadano español. Esta es la mentalidad. Cuando ese ciudadano español toma conocimiento de que esto ha sucedido y recibe una copia, el ciudadano español soy yo, claro, y recibe una copia de ese informe, lo denuncia ante la justicia. ¿Qué hace la justicia? Nombra vocal ponente de esa decisión a un magistrado llamado Martín Pallín, gallego, creo que de Berín. Ya advierto que los gallegos no somos todos así, cuidado, ni como este señor ni como María Antonia Iglesias, que no confundamos. Bueno, y este señor Martín Pallín, recibiendo las órdenes del sistema, dice que espiar a un sujeto privado cogiendo fondos reservados, mandándolos a Suiza, no es delito. Entonces uno se le abre las carnes cuando eso, claro que es delito, ¿cómo no va a ser delito? Eso es una monstruosidad y ahora mismo pero se instala esa cultura entre los jueces. El juez que a mí me nombran para estudiar el caso Banesto se llamaba García Castellón. Es un señor que lo elevan al estrellato y le dan una orden: mete en prisión a Mario Conde. Cuando digo orden, sé exactamente lo que digo. Le prometen que le premian con ir al Consejo General del Poder Judicial. Luego no le nombran para el Consejo General del Poder Judicial y desaparece de la escena. Y así sucesivamente. Y esa orden, perdona Mario, esa orden viene del poder político. Claro, de los dos, del poder político que en ese momento está PP-PSOE. ¿Y dónde está entonces la independencia no existe. Del Poder Judicial? No existe, porque mira, vamos a ver, tú eres juez. ¿Cómo es posible que un juez se deje dar órdenes por parte de un político? Muy fácil. ¿Quién te nombra? Vamos a ver, ¿cómo se promociona en la carrera judicial? Se promociona en la carrera judicial porque decide el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Un conjunto de personas nombrados por el poder político. Por tanto, tú, señor juez, usted quiere promocionar, usted quiere llegar a ser miembro del Tribunal Supremo, pues mire usted, para eso no tiene usted que hacer unas sentencias magníficas. No, ni tiene usted que comportarse no sé qué, ni tiene usted que estudiar, ni tiene usted que formarse, ni tiene que mantenerse al día de las innovaciones jurídicas y las legislativas. No, lo que tiene que hacer es que cuando le llamen para hacer una cosa que conviene al poder en un momento determinado, hágala. Y en ese momento se le promocionará. Tenemos casos de juristas, jueces competentes, serios, que han estudiado, que siguen sin acceder al Supremo, y sin embargo ahí tienes a un señor Bermúdez que tiene la categoría de magistrado del Supremo como consecuencia de haber hecho determinadas cosas para el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se urde la trama Banesto contra Mario Conde? Porque el informe, yo estuve en la rueda de prensa célebre del Eurobuilding, que dio usted, el informe de JP Morgan, decía que todo estaba correcto. No solo decía, porque eso es fácil, porque basta con comprobarlo. Dijo una cosa muy importante: aquí pongo mi dinero. O sea, no solo es que esté bien,
es que está también que cojo mi dinero, que en aquel momento era una cifra enorme, me parece que eran 200 millones de dólares, y lo pongo porque estoy convencido de que esto va bien. Es más, en aquella conversación que se celebra con el entonces gobernador del Banco de España, ya fallecido, profesor Rojo, un hombre que se entregó miserablemente al poder y que perdió la aureola que justamente le correspondía como universitario, pues aquel hombre oyó cómo JP Morgan le decía: conocemos perfectamente cómo está el banco, sabemos que tiene perfecta salida y lo que está haciendo el señor Conde con nosotros es lo mejor para el sistema financiero, pero es que no iba de eso. Por eso cuando yo le dije al presidente del gobierno: oye, presidente, yo te voy a ver, era el día 28 por la mañana, que yo te voy a ver, presidente, y te voy a decir una cosa, hombre, me llevo a la gente de JP Morgan, tú te llevas a quien tú quieras, hablamos, que expongan, que digan, y si tú al final llegas a la conclusión de que hay que intervenir el banco, yo te voy a ayudar. ¿Y sabes lo que me dijo don Felipe González? Mario, es que no va de eso, es que no iba de eso. Por eso cuando el rey por la mañana me llama a las 8 de la mañana, me dice: es que van a intervenir en esto, me acabo de enterar, y les he dicho que eso no se puede hacer, porque eso en el mundo occidental no se hace. El rey tenía toda la razón, y Felipe González le dijo: majestad, no se meta en política. Otra cosa es que yo también le dije: majestad, no se meta en política, pero vamos a ver, ¿para qué está el rey? Perdóname, Mario. Felipe González te dice personalmente: es que no va de eso. Exactamente. Mario. No solo eso, me dice: es que no se trata de eso. Entonces, no ¿de qué se trataba? Pues de política, de un pacto entre él y el señor Aznar, porque lo que temían... En ese momento el señor González estaba muy débil, porque se había revelado el comité ejecutivo de su partido. Fue muy conocido, ¿no? El Sigue Sí. Venegas estalló, le llamaban Dios o no sé qué tontería. El number one. Cuando los socialistas se ponen a hacer tonterías, baten récords. Y por otro lado estaba el señor Aznar, que ya había perdido no sé cuántas elecciones, en el sistema financiero no se le consideraba, etcétera, etcétera. Y los dos débiles se suelen unir contra lo que consideran un enemigo común. Que yo en aquel momento tenía un contrato firmado con JP Morgan y iba a estar 5 años más llevando el banco. Pero como tenían miedo porque los débiles siempre acaban teniendo miedo, siempre se asustan, ¿no? Pactaron entre los dos y le dijeron al Banco de España: quítatelo de en medio. Entonces, cuando ya hacen eso, me amenazan y me dicen: oye, vamos a ver, Mario, yo te compro tus acciones y tú te largas de España 5 años. Yo les dije: que yo me largo de España 5 años, pero bueno, pero que no, yo no vengo de una familia rica, como te explicaba, sí. Les dije, me he ganado mi dinero y si me lo quitáis, me lo volveré a ganar. Y si no me gano tanto, me da igual, porque yo no necesito tanto dinero, pero yo no me voy porque eso es arrendar la dignidad, ¿no? Por eso el rey dijo eso, me han dicho esto y tal, y yo le dije: pues quítese de medio. El problema es, ¿cuál es la función arbitral de un rey? O sea, nosotros hemos creado una monarquía en la que el rey arbitra el normal funcionamiento de las instituciones. ¿Es normal funcionamiento de la institución presidencia del gobierno, líder de la oposición y Banco de España arrebatar una institución como un banco a una persona para evitar que ejerza libremente su derecho, que además no es verdad su derecho a la política? ¿Eso es normal? No. Entonces, el gran problema es que la gente se pregunta: ¿y por qué el rey no dijo nada si tenía conocimiento? Y me dicen muchos: si don Juan hubiera estado en ese momento vivo, no hubiera pasado. Pues es posible. Entonces, claro, el problema es que al rey lo secuestra el sistema. Y al secuestrar el sistema, nosotros creamos una monarquía a la cual le atribuimos una función arbitral que en los momentos capitales no la ejerce. Ejerce la función arbitral cuando se producen estatutos jurídicos secesionistas como en Cataluña. Es decir, este es el gran tema que hoy está en el debate. Empezó con Banesto, le secuestraron con Banesto y claro, a partir de ahí... Es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Es que la verdad es dura, ¿verdad, Eduardo? Durísima, durísima, pero no deja de ser verdad. Claro. Mario Conde, una vez que está usted en prisión, un destacado asesino de la organización terrorista ETA, llega a decirle: a ti te han traído aquí para que te mates o para que te matemos. Sí. Yo tengo 2 encuentros, 3 me parece, con miembros de ETA dentro de la cárcel. Uno de ellos me dice... Yo le estaba haciendo la fotografía, porque yo trabajaba en el departamento de ingresos y uno de mis trabajos intelectuales consistía en que los ponían contra la pared y con una máquina Polaroid, clac, clac, clac. Bueno, aquel tipo era un tipo alto, delgado, acababa de venir de Francia.
Y me dijo el funcionario, Mario, por favor, ¿le puedes hacer tú la fotografía y tal y cual? Porque es un tipo muy especial. Digo, Susi, encantado. Entonces me dijo, oiga, ¿qué? Dice, ¿usted está vivo? Porque le encerraron. Digo, ¿cómo dice usted? En ese momento, ¡pumba!, se le cayó al funcionario que estaba en la mesa del lado el bolígrafo con el que estaba escribiendo. Sí, yo pertenecía al comando no sé qué, no me acuerdo, y yo era el encargado de hacer el trabajo sobre usted. El trabajo sobre usted. O sea, de matarte. Entonces lo tuvimos que suspender porque le metieron en la cárcel. Yo pensé para mí, pues qué ironía. Si los jueces llegan a saber eso, me absuelven. Vaya ironía. Lo segundo fue el asesino este tremendo, que no sé por cierto dónde está, ¿no? De Juan Achaos. Lo habían traído a Madrid para no sé qué, no me acuerdo, para ir a declarar al juzgado. Estaba en lo que llamamos la celda americana, que son celdas abiertas de espera. Yo llegaba, porque estaba en tercer grado, y le miré. Te aseguro que produce miedo mirar. Yo no tengo miedo, pero ese día... Sí, hiela la sangre. Hiela la sangre. No habla con nadie, yo me acerco, me mira y me dice, a usted le han traído aquí para ver si se muere o le mata. No empleo matamos, sino se muere o le mata. Y le voy a decir una cosa, me dejó helado. Ellos juegan con las cartas marcadas. Nosotros matamos, pero pagamos por nuestros actos. Y la prueba es que yo llevo 20 años aquí. Ellos matan y no pagan, porque tienen a sus jueces y a sus fiscales. Y usted es un caso de cómo ellos matan sin responsabilidad. Le dije, oiga, yo de momento estoy vivo, usted sabe a lo que me refiero. Se giró, se dio la vuelta y no. ¿Sabes lo que te deja la frialdad de un individuo que te reconoce? Nosotros matamos. Un criminal como de Juan Achaos. Bueno, un criminal con 25 brutal. asesinatos Sí. en su expediente personal. No, y además, pero a conciencia, o sea, ahí voy. Y si me pillan, pagaré. Pero ellos te dicen, entonces, vamos a ver, algo de verdad hay. Es decir, el terrorismo de los asesinos etarras, que este es el nombre, el terrorismo de los asesinos, y de cualquier otro terrorismo asesino, es una forma de terrorismo violento. Pero la negación del derecho también es una forma de terrorismo. Cuando un juez en el que hemos depositado nuestra confianza de que va a aplicar las leyes, cuando hemos inventado el derecho para evitar la violencia, cuando un juez viola el derecho por obedecer al poder a cambio de platos de lentejas, no solo es que está perdiendo su dignidad como persona, es que está haciendo un acto de terror jurídico. Por tanto, tenemos que conseguir, a la vista de la experiencia pasada, que se modifiquen las leyes y que un juez que priva de libertad arbitrariamente a una persona y un fiscal que acusa arbitrariamente a una persona, eso es uno de los delitos más graves que se pueden cometer. Porque la libertad es de las cosas, libertad y vida, son sagradas. Y si nosotros depositamos nuestra confianza en el Estado para que el Estado nos proteja, si el Estado no solo no nos protege, sino que nos elimina nuestra libertad, el Estado se convierte en un acto de terror. Estamos en un escenario muy peligroso, ese que acaba de dibujar Mario Conde, que a mí me recuerda al final de la célebre película sobre el proceso de Nuremberg, con ese magnífico papel interpretado por Spencer Tracy, que hace del juez norteamericano que preside el tribunal cuando un alemán, un jurista alemán, le pregunta cómo hemos llegado a esta situación y Spencer Tracy le contesta precisamente eso que decía Mario Conde: cuando ustedes metieron en la cárcel al primer inocente sabiendo que lo era, empezó todo esto. Pero fíjate, Eduardo, que no solo se trataba, lo has dicho muy bien, no solo se trataba de privarme de libertad, se trataba de que me muriera. Para eso se unieron los medios de comunicación. El sistema está integrado por el poder político, el poder financiero y los medios de comunicación. En el año 94 lo describí. Decía, bueno,
ahora es evidente, ahora esto lo sabe absolutamente todo el mundo. El director de un medio de comunicación conocido, jugando un partido de pádel, cuando yo alcancé el 3er grado, le confesó a una jugadora: caramba, nosotros pensábamos que no iba a salir, pensábamos que se iba a volver loco. Bueno, ahora veremos qué hacemos. Esto es literal. En la cárcel, en las duchas, y está ahí para quien quiera verlo, un día, cuando yo ya me había ido, un funcionario vio algo raro en la pared. Miró y había un ladrillo que estaba medio movido. Quitó el ladrillo y encontró una bolsa. Y dentro de la bolsa una pistola. Eso era poco tiempo después de que yo saliera. Está en la prensa, Eduardo. En circunstancias de normalidad, eso hubiera provocado como mínimo el cese del director de la prisión. Y probablemente del director general de prisiones. Y probablemente del ministro o del secretario de Estado. Lo silenció totalmente la prensa. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible entrar en una prisión, una pistola, meterla en el cuarto de duchas, mover un ladrillo y esconderlas sin que nadie se entere? No es posible. Es imposible. Bien, entonces... Es imposible de todo punto de vista. Por tanto, pretendían eso. Y luego pretendían lo siguiente: bueno, si no está loco le vamos a estigmatizar. La justicia la ha condenado. Ya está. ¿Pero quién te ha condenado? ¿La justicia? No, hijo mío. La política, ustedes. La clase política comprando jueces. Y los jueces no se compran con dinero. O sí, que los hay, supongo. Con jubilaciones, con promociones. Oye, cuando te jubiles, oye, que te doy el no sé qué del emérito. Con promociones. Oye, tal, oye, que te pasas a ser miembro del Supremo. Oye, que no sé qué. Entonces, no. Cuando en este país es imposible que exista un caso con consecuencias políticas que no esté politizado. Y yo lo puedo decir, ¿qué es lo que tratan por todos los medios? De estigmatizarte, lo que ahora ya todo el mundo lo sabe, porque si algún día, mi misión no es esa, te doy mi palabra de honor que no es esa, pero también tendría derecho a nombrar una comisión internacional de juristas que analizaran lo que hicieron con estas condenas y que le explicaran a los españoles cómo se confeccionaron esas sentencias. No es mi misión, porque afortunadamente hay cosas más importantes que hacer en este país, pero lo haría también, al mismo tiempo. Eso bajo ningún concepto quieren que suceda, porque saben. ¿Tú tendrías miedo a que investigara tu vida? No, ninguno. ¿Verdad que no? ¿Quién Ninguno. tiene miedo al que investigue en su vida? Al que tiene mucho que ocultar. Y ahora estos señores que defendían ahora estamos viendo cuál es su realidad y no quieren que la veamos. Por eso te estigmatizan, pero ya no estigmatizan a nadie, porque ya la gente sabe no se los cree. Hasta qué punto mienten, hasta qué punto engañan y hasta qué punto manipulan los poderes del Estado. Mario Conde acude en demanda de amparo a los tribunales internacionales. Sí, y señor. Los tribunales internacionales le dan la razón. Sí, señor. No quedó más remedio que ir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictó una resolución anulando la sentencia del Supremo. Así, por violación de los derechos humanos. Y diciendo, repitan ustedes el juicio, hombre. No solo no han hecho eso, sino que ni siquiera lo han tramitado. ¿Quién fue el ponente de aquel auto que decía que yo, al ser espiado, no se había cometido delito conmigo? Martín Pallín. ¿Quién fue el ponente de la sentencia del Supremo que me duplicó la condena y me la pasó a 20 años? Martín Pallín. ¿Quién fue el encargado de resolver denegando lo que había dicho el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Martín Pallín. La gente, cuando yo cuento estas cosas, claro, yo me he casado por segunda vez con una profesora de Derecho Constitucional. Bueno, cuando yo le hablaba de estas cosas, es lo de las mujeres. Bueno, mira, te quiero mucho, da igual, yo te Pero comprendo. Esto es imposible que sea así. Hombre, venga, no puedes. Bueno, pero a medida que iba pasando el tiempo y que íbamos
profundizando, yo le iba enseñando los documentos y los papeles, una profesora de Derecho Constitucional se le rompía el alma jurídica por dentro, como se le rompió a Gómez de Pablos, como se le rompió a Sánchez Calero padre, que en paz descanse. Porque lo que veían del destrozo que estaban haciendo del derecho al servicio de una finalidad de privar de libertad a un individuo, a ver si se moría de una vez, fue tremendo, Eduardo, tremendo. Es una historia que todavía no está escrita y que yo no quiero escribir, quiero que la escriban. Pues haces mal, Mario. Verás, pero quiero que la escriban, quiero que la escriban. ¿Por qué? Porque quiero que la escriba, porque no es la historia de Mario Conde y de todas estas bestialidades que se han cometido, es la historia de la sociedad española, porque los españoles tienen que entender, bueno, le toca a él, pero puede tocar a sus hijos, a su marido, a su mujer, a sus padres. Cualquiera puede ser víctima del sistema. Cualquiera puede ser víctima. Y eso es el día en que la sociedad española... ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque la sociedad española lo ha tolerado. Porque ha seguido agachada. Porque ha renunciado a ser ella. Porque ha entregado todo a una clase política que se ha creído los dueños del poder. Los partidos políticos, hombre, los partidos políticos, Eduardo, eran una emanación de la sociedad. ¿Ahora qué son? Una especie de aparato antidemocrático que se nutre de fondos, que extorsionan a empresarios para obtener fondos, que desvirtúan el concepto de democracia, que convierten al Parlamento en una broma, porque claro, ahí están unos señores, las señorías que representan a la voluntad popular, pero si no pueden ni votar, si les dicen lo que tienen que votar, si con que el señor presidente de su partido diga, votáis esto, lo tienen que votar. Porque existe lo que se llama disciplina de voto. Si la disciplina de voto fuera la obediencia a la sociedad que les elige, bueno, lo entendería. Pero disciplina de voto es la obediencia al jefe que les nombra. Entonces nos sobra el Parlamento, nos sobra el Senado. En fin, estos partidos han creado un modelo de vida que nos está destrozando. Y los hemos consentido. Y van y nos cuentan un rollo de, oiga, vóteme porque soy el mal menor. Usted es el mal mayor. Vótenme porque yo soy el voto útil. Este es el voto inútil. Pues cuando un señor sufra, cuando una familia sufra, cuando vea lo que le está pasando con su casa, con el desempleo, cuando vea... ¿Lo están viendo ya? Hoy, al día de hoy. Lo están viendo. Cuando hoy que ven esto y cuando ven que su hijo se tiene que ir fuera porque aquí no hay oportunidades, piensen lo que han hecho en el pasado y corríjanlo para el futuro. No vuelvan a caer en la misma trampa. ¿Cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Qué señales emite Mario Conde o qué señales el sistema cree percibir que Mario Conde está emitiendo para que se dé la orden de ir a por él? Mira, te lo digo para los más jóvenes de nuestros televidentes que no vivieron aquello en primera persona, con el pálpito de la actualidad, todo aquel largo proceso. ¿Por qué el sistema que tú ya habías denunciado en el primero de tus libros? Hay 3 libros de Mario Conde que para mí son fundamentales: El sistema, Días de gloria y Memorias de un preso, para entender lo que nos está pasando desde la peripecia personal de Mario Conde, que es un ejemplo para toda la sociedad, como bien acabas de decir. Le puede pasar a cualquiera que emita determinadas señales, que mande determinados mensajes, que el sistema, el poder, interprete como que quiere entrar en él para reformarlo desde dentro, un outsider. La señal es doble. Vamos a ver, la clase política se autoselecciona en sí mismo, es endogámica. Es decir, ¿quién se puede dedicar a la política? Quien yo diga. ¿Quién puede ser banquero? Quien yo diga. ¿Quién puede ocupar la presidencia de las grandes empresas? Quien yo diga. Y de los grandes bancos, quien yo diga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se garantizan todo ese entramado? Por intereses. ¿Y cómo se alcanzan esos intereses? Antes de llegar a ser presidente de un banco, te han cogido en tantas cosas que ya no eres una persona libre. Obedeces. Entonces, la llegada de una persona sin equipaje les preocupa. Pero están convencidos, totalmente convencidos de que lo pueden atraer. De que le pueden ofertar algo, de que le pueden decir, oye, mira, oye, tal, no sé qué, y meterle dentro. Pero claro, llegas joven, 39 años, crees en tu país, no sabías nada de qué iba esto, y empiezas a ver cómo se financian los partidos políticos,
empiezas a ver cómo controlan a los jueces, empiezas a ver cómo controlan a los fiscales, empiezas a vivir la mentira organizada, empiezas a ver cómo las presidencias de los bancos se quieren repartir la financiación a los partidos, empiezas a ver cómo los ministros se ocupan de ver cómo quitan o ponen a... ¡Por Dios! Entonces crees en tu país y dices, esto no, señores, esto no, y lo denuncias públicamente. Y encima siguen una política económica equivocada. Pero claro, la sociedad es servil y entonces la COE les aplaude, todo el mundo les aplaude, le llaman los ortodoxos de la economía. Yo digo, ustedes van a destruir España, nos están desindustrializando, están equivocados, por favor rectifiquen, no hagan estas cosas. Entonces te dicen, bueno, este tipo no se puede. ¿Cómo resulta? Que ese tipo que está allí en el banco tiene conexión con la opinión pública y la opinión pública le cree, pues dice una de dos, o con nosotros o a la cárcel. No solo le cree, sino que en aquellos años se produce un fenómeno que se produce muy pocas veces en los grupos sociales, en las naciones, y es que la opinión pública, la inmensa mayoría de la opinión pública, admiraba a aquel Mario Conde. Entonces surge la posibilidad de un liderazgo natural, del liderazgo natural que va de abajo hacia arriba, no el impuesto desde el vértice del sistema hacia abajo. Esa es una señal de alarma. La otra, que yo después de haberle leído tengo para mí, que es pues fundamental y la que acaba desencadenando todo, es el planteamiento en aquella reunión de la Asociación Española de Banca, en la que Mario Conde se sorprende, yo no sé si con una ingenuidad real o fingida, de la financiación por parte de la banca a los partidos políticos. ¿Por qué los bancos tienen que dar dinero a los partidos políticos a fondo perdido, cuando el ciudadano de infantería paga religiosamente los intereses de los préstamos que se le han dado? Mira, Eduardo, el sistema estaba corrupto y la financiación a los partidos políticos es interesada. Se les financia porque al fin y al cabo, bueno, luego ya veremos. ¿Cómo se les financia? De dos maneras. Una, mediante la concesión de créditos que no vamos a recuperar. Tú pides un crédito. Ahora estamos viendo cómo se están ejecutando hipotecas. Cómo se está quitando a la gente de sus domicilios, cómo se suicidan algunas personas desgraciadamente ante la imposibilidad de manejar su futuro. Porque les piden que cumplan sus créditos. A los partidos políticos no solo no les piden que cumplan sus créditos, sino que el Banco de España, ese Banco de España que hoy sabemos que mira para otro lado cuando se están cometiendo delitos, ese Banco de España que hoy está repudiado por la Unión Europea y que no quiere ni oír hablar de sus auditorías, ese Banco de España hace la vista gorda a esos créditos. Pero también se financian de otra manera. Se financian de otra manera que no es todavía el momento para hablar. ¿Cuál es el peligro que para ellos le representaba Mario Conde? Primero, que habían visto que no entrabas por el aro. Como yo le decía a mi mujer, mira Lourdes, a mi primera mujer, ¿no? Mira Lourdes, yo me ensayo todas las mañanas, que cuando vea al gobernador tengo que hacer así con la cabeza, todas las mañanas, delante del espejo. La genuflexión persa. Sí, pero cuando llego se me olvida. Y entonces, claro, ¿por qué he nacido para estar de pie? He nacido para agachar la cabeza ante lo alto. La cabeza la agacho encantado ante Dios. Pero ante ningún ser humano más la agacho si para agacharla tengo que cometer una indignidad. No. Entonces, la segunda cosa es que yo sé de qué va. Mañana llega otro señor ahí al sistema y un banquero le cuenta un rollo. Mire usted, acaba usted de ganar unas elecciones, pero los activos totales medios combinados con el LATAS, yo le digo, que te calles. ¿Quieres que vaya a la cuenta número 32? ¿Por qué no te callas? Cállate ya, porque voy a la cuenta número 32 y... Venga, vamos a hablar en serio. Yo sé cómo funciona la banca, yo sé dónde hay que tocar,
Yo sé cómo funciona la industria, yo sé dónde hay que tocar, yo sé cómo funciona el Banco de España, yo sé cómo funciona la justicia, yo sé cómo se ha comprado en sentido figurado la independencia de los jueces. Yo sé cómo se cambian las cosas, cómo este país de alguna manera cambia. Ah, eso es lo que tienen miedo, a que yo conozco. ¿Y cómo lo conozco? ¿Porque soy más listo que los demás? No. Primero, porque he estado allí. Segundo, porque les he visto funcionar. Tercero, porque me he dedicado a hacerlo. Cuarto, porque he escrito un libro. Y quinto, porque los he sufrido. Y sexto, porque sigo estando, con mi edad de hoy, con la misma ilusión de que este país cambie. No es tan difícil. Hay que saber hacerlo. No me van a dejar, pero yo me voy a empeñar. Para eso está Sociedad Civil y Democracia. Exacto. ¿No escarmienta usted, señor Conde? No, porque... No escarmienta usted. El día en que escarmiente estaré, o habré dejado de ser español, cosa que es imposible, o habré renunciado a mis convicciones, cosa que es imposible, o habré muerto, una de las tres posibilidades, ¿no? Entonces vamos a ver, la clase política actual no va a arreglar la situación. Punto. Podrá arreglar brote verde, brote marrón, brote no sé qué, pero la esencia de nuestro problema no la va a arreglar. ¿Qué está pasando desde el año 1978 aquí? ¿Hemos ganado en la unidad de España o tenemos secesiones en marcha? Estamos más desunidos. ¿Hemos ganado una juventud o la tenemos exportada por ahí a donde sea? ¿Hemos ganado o hemos destruido 650.000 empresas en el tejido industrial? ¿Hemos ganado o hemos convertido en una sociedad mucho más inmoral? ¿Hemos ganado o hemos perdido en los valores que forman nuestra arquitectura? ¿Hemos ganado o hemos perdido en cohesión de nuestra sociedad? ¿Hemos ganado o hemos perdido en el respeto de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, a los profesores, a los alumnos, etcétera? ¿Hemos ganado en el sentido de amistad y de solidaridad o hemos perdido? Hemos hecho una sociedad de sálvese quien pueda, porque hemos entregado el poder a una clase política que ha dicho estos son idiotas, porque encima me votan todas las tardes. Una clase política que se ha construido un tejido de intereses. ¿Cómo acabamos con esto, Eduardo? Pues la única manera es o por la violencia, que yo no me gusta la violencia, no me gusta la violencia, o siguiendo las reglas del sistema, fíjate, y las reglas del sistema es que las normas se elaboran en el Parlamento. Bueno, pues ahí voy. ¿Qué hay que hacer para ir ahí? Pues se viene solo con un autobús que se llama partido político, pues ahí voy. Entonces nosotros hemos hecho un partido político para ir al Parlamento, cambiar las leyes y volver a nuestra casa. O sea, no tenemos una vocación, queremos cambiar las leyes, queremos una nueva constitución que no diga la sarta de tonterías que dice esta que nació de un pacto. Queremos que los españoles se pronuncien sobre si quieren una monarquía o quieren una república, que se pronuncien. Que los españoles se pronuncien sobre si quieren este modelo de Estado que es absolutamente inviable, que está destruyendo la unidad de la nación. A ver si los españoles quieren o no. Es decir, hemos probado durante estos años todo lo que nos han dado. Eduardo, la sociedad española está descompuesta. Totalmente. Temerosa. Los conceptos que sirven de soporte a nuestro edificio han desaparecido. Esto es como un edificio en ruinas. Un día se nos cae la lámpara, otro la pared, otro el cuarto de baño, otro la cisterna, otro se nos rompe la cama y todos los días estamos asistiendo a esto. Pues señores, que se nos está cayendo el edificio, por favor, vamos a ponernos a arreglarlo. Este edificio ya no vale. Vamos a hacer un edificio, no se trata, la clase política va a poner algún parche en la pared para que no se caiga, va a apuntar no sé qué, va a poner... No, 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 no. Tenemos derecho a una constitución que ordene la convivencia con criterios, porque este país tan viejo como España no se merece esto. Es que no se lo merece. Si nosotros miramos para nuestros padres, a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros padres y a los abuelos de nuestros abuelos, que han luchado y que han construido y que han sufrido por este país no se merece ser una sociedad temerosa, con nuestros hijos y nietos por ahí exportados, buscando trabajo donde sea, una gente joven que sale de la facultad y que sale de la formación, un señor sin esperanza y sin futuro. Esclavos, que hemos generado esclavos, personas de 40 o de 50 años que en este momento en sus empresas tienen que hacer lo que les digan, porque si les echan no van a encontrar trabajo en ningún lado, que estamos convirtiendo las relaciones de empresa en algo que nunca ha sido. Es decir, hemos nombrado ministros a personas sin ninguna categoría. Ahora yo creo que cuando pase un tiempo y de verdad veamos ministros como Leire Pajín o como aquella Viviana Ido, de verdad diremos, pero eso pasó en un país viejo como España.
Eso pasó en un país que ha conocido a los Borgoñas, que ha conocido a los Austrias, que ha conocido a los Trastamara, que ha conocido a los Borbones, que ha tenido Cerdeña, que ha tenido Sicilia, que ha tenido el Imperio, que ha formado, que ha sido baluarte de la cristiandad. Eso ha pasado en un país como tan grande como este. ¿Qué hemos hecho? Nos han disminuido, nos han disminuido como españoles, Eduardo. Y eso se llama arrancarnos la arquitectura moral que nos hizo grandes. ¿Y cómo ha sido posible? Pues porque nosotros... ¿Cómo es posible, Mario, instaurar un sistema que destruye a la nación para la que está inventado? Para proyectar hacia el futuro y fortalecer la nación para la que está inventado. Ese sistema se ha dedicado sistemáticamente a destruir esa nación, hasta el punto de que hubo un presidente de gobierno de lamentable memoria que llegó incluso a cuestionar la propia existencia de la nación española. Sí, señor. Vamos a ver. O sea, en ningún país del mundo el sistema sobre el que se sustentan las reglas de convivencia, la economía, la sociedad, destruye esa propia nación. No solo eso, sino que sin un proyecto de nación, Eduardo. Vamos a ver, cojámonos un modelo confederal, como el suizo. Los suizos agitan una sola bandera, sean del cantón que sean. Los suizos tienen una noción de Suiza. Alemania tiene una noción de Alemania. Es una gran nación, la nación alemana. Tiene unos modelos federal, la gran nación alemana. Los Estados Unidos, si se le ocurre a un señor en Estados Unidos decir, no ya hacer algunas de las cosas que estamos viendo aquí, lo meten directamente en sin, o sea, pero directamente. Francia, una gran nación, también el concepto, nos llevaremos bien, mal o regular. Aquí hemos hecho un invento que no ha existido en la historia. Hemos decidido transformar un Estado unitario que ha costado mucho en 17 estados federales. Es una cosa insólita, porque los estados federales nacen de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Entonces, ¿cómo esto ha sido posible? Primero, por un falso concepto de democracia. El sistema se dio cuenta de que era muy fácil dominar esto. Dijo, vamos a ver, si la gente se cree que es libre, va a hacer lo que yo le diga. Entonces creó la ilusión de la libertad. ¿Y cómo la controló? A través del poder de la inducción. Como me dijo a mí un día Polanco, el antiguo que ya falleció, me dijo, nosotros estamos aquí para corregir los excesos de la democracia. Todo porque yo pedí un referéndum para la entrada de España en el euro. Y me dijo, pero ¿cómo pides eso, hombre? Si la gente no se entera, pues explicarlo. Oiga, para eso está la democracia, para que expliquéis al pueblo las bondades y las mejores. El pueblo no entiende nada y nosotros estamos aquí para corregir. Pues a través de la inducción, Eduardo, han falseado la democracia. La democracia exige un pueblo formado, con criterio, con conocimiento de lo que hace, porque si no el voto es una cosa en el vacío. Pero si tú puedes manejar ese voto y la gente que se crea que está votando se cree libre cuando en realidad lo que está haciendo es lo que te están sugiriendo desde todos los medios de comunicación, entonces no fue una democracia, fue una mediocracia y una partitocracia unidos con el soporte de un sistema financiero. Eso es lo que ha hecho posible que se haya ido desmoronando todo el cuadro de valores de la sociedad y nos hemos encontrado con unos individuos que hoy o tienen miedo, o están temerosos, o no saben de qué va, o no. Y por eso la sociedad española está en una situación límite en muchas cosas, pero no da pasos. Los va a dar. Los va a dar. Esperemos. Sí, sí, los va a dar. Esperemos porque el camino que llevamos... Mario Conde, después de lo del Parlamento catalán y esa declaración de soberanía, con la tibia respuesta por parte del Gobierno, todo indica que vamos a una desmembración, no sé si pactada, pero sí aceptada de consenso, de la nación española, tal y como la hemos venido entendiendo hasta ahora. Y todo esto, además, en medio de un sistema económico, como tú denunciabas en tu libro El Sistema, en el orden de prelación ha puesto por encima de la economía productiva la economía financiera.
absolutamente. Desgraciadamente, tú sabes que tú conoces perfectamente que la relación entre Marx y Hegel, ¿no? Que dijo, sí, lo de la dialéctica de Hegel y su modelo está bien, lo que pasa es que hay que darle la vuelta, hay que ponerlo al revés. Yo creo que se están equivocando en muchas cosas. La política económica que están haciendo de los ajustes, etcétera, etcétera, viene el señor, ¿cómo se llama? Draghi, y dice, oiga, van ustedes por buen camino. ¿Por qué voy por buen camino? Porque voy a su camino. Es decir, España debe mucho dinero y la preocupación de Draghi es que cobren sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque Alemania es la que manda en Europa. ¿Qué ha pasado con Alemania desde que se inventó el euro? Alemania ha crecido en exportaciones exponencialmente y nosotros para abajo. Vamos a ver, un alemán produce muy bien y produce unas cosas maravillosas. Produce Audis, produce BMWs, produce no sé qué, pero tiene que venderlos. Porque si no los vendes, ya me contarán. Claro. Para venderlo necesita dinero. ¿Quién? Los compradores. Claro, si nosotros tenemos la peseta, o tenemos el dracma, o tenemos la lira, y eso se desajusta mucho con el precio del marco, se nos va. No podemos comprar un BMW, no podemos comprar productos alemanes. ¿Qué han hecho los alemanes? Tengan ustedes euro. Oiga, pero ¿cómo voy a tener yo la misma moneda que usted si usted es un señor que funciona de cine y yo soy una economía mucho más limitada? No, usted tiene. Yo le presto a usted y usted me compra mis Audis. Cuando ya han crecido en sus exportaciones, nosotros nos encontramos con una deuda gigantesca. Y los alemanes nos dicen, ¿y con qué nos van ustedes a pagar? Pues mire usted, como no crecemos, tendremos que limitar. Por eso se limitan los sueldos de funcionarios, por eso no sé qué, y por eso van a venir las pensiones. Hemos hecho una política para acreedores mientras se desmoronaba nuestro tejido industrial. Al mismo tiempo que esto sucedía en economía, sucedía en política otra cosa. Hacíamos una política para los partidos y no para la sociedad. ¿Y qué ha ocurrido? Que en el fondo los partidos, ¿por qué no han modificado la ley electoral y hubieran evitado el llegar a esta situación en Cataluña? Pues porque es política de partidos. ¿Por qué el señor Aznar pasó a celebrar al don Jordi Pujol? Fíjate. Pues porque don Jordi Pujol le dio el voto para que fuera presidente del gobierno. Le interesaba mucho más ser presidente del gobierno que la unidad de España. Por eso yo cuando les oigo hablar hoy en día digo, pero es que se os ha olvidado lo que habéis hecho. Entonces, no hay una política de cara a la sociedad. Al final es todo, bueno, a ver cómo te arreglas. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Una fragmentación enfrente. Todavía no han reaccionado. Yo hace nada que escribí diciendo, señores, esto lo tienen ustedes, no solo es que sea recurrible, es que lo tienen que recurrir. Porque la sociedad española le está pidiendo que lo recurran. No han recurrido. Siguen montados en el machito. Siguen, yo creo que creyendo que se puede tomar. Hoy sale que el señor ministro de Justicia le dio 120.000, ministro de Justicia, entonces alcalde, algo que dependía de él, le dio 120.000 euros por nada al señor Urdangarín y no pasa nada todavía. El 86% de los españoles creen que en un acto de justicia la infanta, que no puede ignorar que lo que estaba pasando en su casa, debería de ser imputada y no, es decir, es que se siguen creyendo que estamos tontos. Hacen una política para los acreedores en la economía y una política para ellos en política. Claro, así van a provocar que la sociedad española tenga una reacción distinta. Y se ha conducido además, Mario, te pediría una reflexión ya en los últimos minutos de Sin Tapujos, una reflexión sin tapujos a esto que te voy a plantear. Se ha conducido a la inmensa mayoría, a la totalidad, diría yo, del pueblo español, a identificar la libertad con el voto, claro, y no con la verdad. Eso es. Seréis libres si votáis. La verdad es lo que te decía Polanco, como comentabas antes. La verdad no importa, el pueblo no se entera de nada y la verdad que el pueblo debe seguir es la que nosotros, desde la fábrica de opinión pública gigantesca que son los medios de comunicación, la verdad es la que nosotros fabricamos. Así es, Eduardo. Mira, somos libres porque votamos, independientemente de la verdad, que es desgraciadamente lo que hoy piensa la inmensa mayoría del pueblo español. Desgraciadamente el voto, tal y como está concebido y controlado y dominado, es un espejismo de libertad, es todo lo contrario, ¿no? Yo en eso soy un ejemplo, desgraciadamente. Hace 20 años que dije que el Banco de España era una policía financiera, que obedecía a los gobiernos y que decían, lo dice usted porque le intervinieron en el banco. No,
No, yo soy español antes que banquero. Y banquero es una circunstancia que además no me gustaba mucho. Eso dije. Dije, el sistema se está equivocando, porque está aplicando una política económica equivocada. No, el que equivocado es usted. Porque usted lo dice porque quiere atacar a no sé quién. Que no. Que vivo en este país, que quiero a este país. Que no, que no. Oiga, que los jueces están siendo mediatizados. Lo dice usted porque la han condenado. Que no, que me da igual. Lo digo para que no le condenen a usted, ni a sus hijos, ni a su marido, ni a su mujer, ni a sus padres, ni a sus hermanos. Para eso lo digo. Durante todos estos años, los españoles no querían oír esa verdad, porque estaban encantados de que hubieran sacrificado a un señor llamado Mario Conde. Algunos estaban encantados. Pero hoy lo ven. Entonces, hoy se dan cuenta hasta qué punto han sido manipulados por los medios de comunicación. Y siguen siendo, te pongo un ejemplo, hoy sale la noticia de ayer y una noticia importante es que el Supremo ha anulado el indulto del gobierno de un banquero. Cógete el diario El País, el diario independiente de la mañana, el diario que presume del progresismo. La noticia ni la saca en portada y la lleva una noticia de quinta. ¿Por qué? Porque antes de publicar ha llamado al Banco de Santander a preguntarle ¿qué tal mi crédito? Bien si me publicas en quinta fila. Hombre, no te puedo dejar de publicar, bueno, pero en la quinta. Es tremendo. O sea, han perdido hasta la vergüenza de la manipulación. Y los españoles tienen que dejar de ser manipulados. No se es libre por votar. La libertad exige conocimiento de la verdad. Lo que te hace libre es la verdad, no el voto. El voto es solo una consecuencia de saber lo que sucede y de querer lo que de verdad es. Lo demás es un eufemismo, y no solo un eufemismo, no solo es un espejismo, es una prostitución de la libertad y de la democracia. Pues hasta aquí hemos llegado, Mario. Tenemos que dejar, ha sido un placer charlar con Mario Conde sin tapujos, y a fe mía que lo ha hecho, sin ningún tipo de tapujos. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Eduardo, y encantado de estar siempre aquí. Con una arquitectura moral adecuada. Me pongo un ejemplo. Tenemos unas leyes que dicen que los jueces son independientes, ¿no? Bueno, vamos a suponer que la tengamos. Pero si luego hay personas corruptas, si luego hay jueces como el señor Garzón, si hay jueces que antes de dictar una sentencia le llaman al poder y le dicen, oye, ¿tú qué tengo que hacer con este? ¿Qué tengo que hacer con el otro? ¿Lo tengo que resolver? Si hay fiscales que acusan. Entonces, el problema es el hombre. Absolutamente el hombre. Y yo no me canso de insistir en que, como no empecemos a educar a las personas, el edificio no se arregla. ¿Eso cuesta tiempo? Hombre, claro que cuesta tiempo. También ha costado tiempo llegar a este producto humano que es bastante poco edificante, ¿no? Ha mencionado usted a un juez expulsado de la carrera por prevaricación, Garzón. En aquellos años terribles en el que comienza la operación de caza de Mario Conde para que no desembarque en política, no nos engañemos, es precisamente Garzón el que llega a decir que no hay un juez en España con el valor necesario para absolver a Mario Conde. Exacto, eso demuestra cuál es el tipo de justicia. Mira, lo primero que hace el poder es, por un señor que se llama Narcís Serra, lo primero que hace es una cosa monstruosa, que consiste en que coge dinero de los españoles, de los fondos reservados del CSIC, se los entrega a un señor que se llama Roldán, que entonces era director de la Guardia Civil. Ese señor se los da a otro que había sido secretario de Estado de Interior, que se llamaba San Cristóbal. Cogen ese dinero, se lo llevan a Suiza, lo ponen en una cuenta en Suiza, y desde esa cuenta en Suiza contratan una agencia de detectives americana que se llama Kroll para que espíe a un ciudadano español. Esta es la mentalidad. Cuando ese ciudadano español toma conocimiento de que esto ha sucedido y recibe una copia... Aquello que decía Unamuno, perdón, aquello que decía Nietzsche, de que lo que no me mata me hace más fuerte. Es así, es decir, bueno, yo en realidad creo que el mito se construye desde fuera, ¿no? Yo lo que he sido es una persona trabajadora,
que pertenezco a una familia de clase media. Mi padre, cuando yo cumplí 13 años, me puso precisamente un libro de Nietzsche en las manos y me dijo: un libro es un arma, hijo, así que utilízalo. Cuando me fui a Deusto me dijo: recuerda que aparte de formarte tienes que vivir, porque nosotros no tenemos patrimonio para eso. Mi vida ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, y como no soy absolutamente tonto y trabajo mucho, pues me ha ido bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que se genera un mito como consecuencia de una serie de circunstancias. Si la gente supiera que yo no quería ser banquero, que vamos, no me gusta nada el asunto, y que en realidad no hubo una épica, sino que hubo un señor que se llamaba Sánchez Asaín, que un día nos metió una OPA, y como aquel consejo de Banesto estaba nutrido por personas muy mayores que se asustaron y yo había llegado allí y me había jugado mi dinero, entonces todo eso ha ido generando un mito, ¿no? Pero hay dos tipos de personas en el mundo: los que son aquello que tienen, es el presidente de no sé qué, el dueño de la finca de no sé cuántos, el marido de fulanita, el no sé qué. Eso, si le quitas eso, se mueren. Los que somos lo que somos. Y una vez nos toca ser presidente de Banesto, otra estar en la cárcel, otra estar no sé qué, otra estar no sé cuánto. Si eres persona, lo demás es solo un traje. Y por tanto, tengas mito, no tengas mito. Yo lo que creo que he demostrado a mí mismo, a mi familia, a mis hijos y a mis nietos, es que se puede ser persona en todos sitios, incluyendo en una prisión, ¿no? Mario Conde, la traición es un... Fue durante mucho tiempo la viva imagen del éxito en España, joven, inteligente, rico y muy poderoso. No tenía 40 años y ya estaba al frente de uno de los bancos históricos de este país. Antes había hecho historia en las oposiciones a abogado del Estado y había batido récords con la venta de antibióticos por casi 60.000 millones de pesetas. Una trayectoria en permanente ascenso que se truncó el 28 de diciembre de 1993 con una más que controvertida intervención del banco que presidía y que acabó dando con sus huesos en la cárcel. Una experiencia tremenda de la que salió a flote apoyándose en una espiritualidad heterodoxa que no le ha impedido ser muy consciente de la desafección de los ciudadanos con los que nos gobiernan, fenómeno que le ha llevado a emprender de nuevo una aventura política, ahora con sociedad civil y democracia. Hablamos con Mario Conde. Buenas noches, amigos, y muy bienvenidos, como cada domingo, a Sin Tapujos. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Dispuesto a hablar sin tapujos, como siempre. Sí, encantado de estar contigo, ya lo sabes. Pero hoy especialmente porque el programa se llama así. Sí, no, yo creo que el que tiene tapujos es el que tiene miedo a la verdad, ¿no? Claro. Nosotros lo que tenemos es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho y además un deber, el proclamarla abiertamente, a banderas desplegadas. Mario, usted ha sido siempre la encarnación de un mito griego, el ave fénix, o bien de un componente básico de la política. Usted irrumpe con un éxito clamoroso en las cumbres de la sociedad española y desde el poder financiero, desde el poder político, desde el maridaje del poder político y el poder financiero, se le ve como un outsider peligroso, porque usted ya empieza en los años 90 a criticar el sistema con el célebre libro que lleva ese título, El Sistema. Es el patrón, el gran patriarca entonces de la derecha española, el que proclama sin ningún tipo de ambajes, don Manuel Fraga Iribarne, que a él no le importaría nada que Mario Conde liderase la derecha española, cuando todavía Aznar era un embrión de lo que luego finalmente llegó a ser. ¿Quién le traiciona? Bueno, yo creo que la inmoralidad está preñando la sociedad española, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. No es que los políticos sean inmorales, no, es que la arquitectura moral del ser humano que hemos estado fabricando en los últimos años en Occidente es muy detestable. Entonces, hemos sustituido las convicciones por la conveniencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un momento determinado te resulta conveniente traicionar, te traiciona. A mí me ha traicionado muchísima gente, personas a las que yo quería entrañablemente, a las que ayudé, a las que consideraba hermanos, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que tener las ideas muy claras, ¿no? No vamos a conseguir nada en este país
si simplemente nos creemos que por hacer leyes buenas ya está todo arreglado. Lo que tenemos es que tener personas humanas, soy yo, claro, y recibe una copia de ese informe, lo denuncia ante la justicia. ¿Qué hace la justicia? Nombra vocal ponente de esa decisión a un magistrado llamado Martín Pallín, gallego, creo que de Berín. Ya advierto que los gallegos no somos todos así, cuidado, ni como este señor ni como María Antonia Iglesias, que no confundamos. Bueno, y este señor Martín Pallín, recibiendo las órdenes del sistema, dice que espiar a un sujeto privado, cogiendo fondos reservados, mandándolos a Suiza, no es delito. Entonces uno se le abre las carnes cuando eso, claro que es delito, ¿cómo no va a ser delito? Eso es una monstruosidad y ahora mismo pero se instala esa cultura entre los jueces. El juez que a mí me nombran para estudiar el caso Banesto se llamaba García Castellón. Es un señor que lo elevan al estrellato y le dan una orden: mete en prisión a Mario Conde. Cuando digo orden, sé exactamente lo que digo. Le prometen que le premian con ir al Consejo General del Poder Judicial. Luego no le nombran para el Consejo General del Poder Judicial y desaparece de la escena. Y así sucesivamente. Y esa orden, perdona Mario, esa orden viene del poder político. Claro, de los dos, del poder político que en ese momento está PP-PSOE. ¿Y dónde está entonces la independencia no existe. del Poder Judicial? No existe, porque mira, vamos a ver, tú eres juez. ¿Cómo es posible que un juez se deje dar órdenes por parte de un político? Muy fácil. ¿Quién te nombra? Vamos a ver, ¿cómo se promociona en la carrera judicial? Se promociona en la carrera judicial porque decide el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Un conjunto de